es un honor estar con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de algo que nos compete a todos los involucrados en la etología, ¿no? Esta plática se llama Ecología de la Conducta aplicada en mamíferos en cautiverio, ¿no? Y de las cosas que voy a comentar, yo quiero que ustedes, con el conocimiento que tienen de su formación profesional, lo vayan hilando, ya sea con trastornos o con conductas alteradas de niños, de primates humanos, ¿sí? Bueno, empecemos. ¿Qué es la ecología de la conducta? Bueno, la ecología de la conducta se basa en el estudio de las pautas conductuales que afectan a las especies en vida libre, ¿no? La persistencia de la especie debido a las conductas que ella tiene naturalmente, ¿no? Debemos saber que la conducta es especie específica. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo con animales, con primates, no voy a tratar a todos los primates por igual. Cada especie de primate tiene una conducta o tiene una gama de pautas conductuales específicas, ¿no? Entonces no hay que extrapolar, eso es muy importante. Y estas conductas sirven para la sobrevivencia de un grupo y para la adecuación, ¿sí? Les voy a poner de este lado derecho cierta bibliografía por si les interesa, ustedes sepan dónde buscar. La siguiente. ¿Cuáles son los temas indispensables que necesitamos saber para el manejo de fauna? Bueno, son una infinidad. Tenemos los ritmos biológicos, tipo de organización social, tenemos que saber los rastros o sendas de vida, los estudios sobre la diádica materna, conductas no naturales y trastornos compulsivos, el diestrés, el sistema motivacional, la impronta, el enriquecimiento ambiental y el juego intraespecífico. Ahorita en esta plática nos vamos a enfocar nada más a estos temas. Bueno, hablando de centros que manejan fauna silvestre bajo cuidado humano, llámese zoológico, centro de interpretación y convivencia con la naturaleza, parque ecológico, santuario, todos son colecciones zoológicas, son centros que albergan fauna silvestre bajo cuidado humano, ¿no? Y lo digo porque ya sabemos que la palabra zoológico la están satanizando. Entonces, hablemos nada más de centros con fauna, ¿no? Estos centros tienen 4 objetivos, desde que se originaron tienen 4 objetivos, que yo considero que muchos de ellos son arcaicos. Conservación, investigación, educación ambiental y recreación. Y gente como yo que trabajo en este tipo de centros, nos preguntamos, ¿realmente se hace conservación? Pues a veces no. Hay centros que sí lo hacen y lo hacen muy bien, hay otros que no. ¿Se hace investigación? Mucha gente dice, es que de aquí salen servicios sociales o voluntariados. Eso no es investigación. O tesis, que nadie lee porque nadie publica. Entonces, la investigación deben de ser tesis que salgan con artículos científicos en revistas indexadas. Esa es una real investigación y es lo que nosotros pretendemos fomentar en este tipo de centros. Educación ambiental. ¿Qué tipo de educación ambiental estoy dando? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar gente que dé educación ambiental en este tipo de centros. Muchas veces es muy vago, los ponen a los niños a dibujar. Dibuja el elefante. ¿Esto es educación ambiental? Pues no, más bien ponte a dibujar los efectos negativos que tiene el elefante en vida silvestre. Entonces ya el niño está pensando, pues lo cazan por tal y tal cosa. Entonces hay que poner también mucha atención en el tipo de educación ambiental que se está dando. Y recreación, esto para mí es obsoleto, ¿no? Uno se recrea yendo al cine, agarrando una moto, ¿no? Escalando, yo qué sé. Entonces, para mí, recreación queda fuera. Pero sí, integrar estas 3, formación profesional. Los centros que albergan fauna deben ser centros de formación profesional.
de biólogos, de psicólogos, de veterinarios, de educadores, de gente que estudia turismo. Deben ser escuelas. Deben ser centros que fomenten la empatía. Muchas veces este tipo de centros lo único que hacen es todo lo contrario, ¿no? Uno oye zoológico y ya, olvídenlo, ¿no? Entonces tenemos nosotros que trabajar en fomentar la empatía del humano hacia la vida silvestre. Y bueno, fomentar obviamente bienestar animal, alcanzar los máximos estándares de bienestar animal. Porque si no, no se justifica tener un centro con animales, ¿cierto? Nada más para exhibición, pues no, para eso vamos a un museo, ¿cierto? Bueno, entonces hay que tener claro que estos centros debemos de tenerlos como lugares donde se conserve no solo el genotipo de las especies, sino también el fenotipo conductual, que muchas veces se pierde por el mal manejo que le dan a los animales, ¿no? Y bueno, que son centros de investigación. Ustedes pueden hacer una infinidad de investigaciones dentro de estos lugares, si es que son centros bien manejados. Pueden estudiar sistema motivacional, las estereotipias, la inteligencia animal, la comunicación, muchísimas cosas. Entonces, es un lugar, es un laboratorio abierto para los estudios. La siguiente. Vamos a empezar a hablar de las conductas no naturales, las conductas que están alteradas. Bueno, las conductas no naturales, incluyendo las estereotipias, afectan programas de reproducción. ¿Sí saben qué son las estereotipias? ¿No? ¿Sí? Son como las OCDs, ¿no? Pero en animales no se les dice trastornos obsesivos compulsivos, nada más se les dice trastornos compulsivos, ¿no? Porque obsesivo no es una palabra que se hile con animales, ¿cierto? Entonces, las estereotipias afectan programas de reproducción, ya sea ex situ o in situ. Si estamos hablando de liberación en programas de conservación, por ejemplo, la reintroducción del lobo gris mexicano, la introducción de otra especie o el reforzamiento de cierta especie en cierto lugar. Entonces, si los animales tienen estereotipias o tienen conductas alteradas, pues no van a sobrevivir en ese ambiente o les va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces, sí, el no conservar la conducta natural de las especies va a afectar todos estos programas de conservación. Y lo que queremos es que sean centros de conservación. Cuando los animales tienen estas conductas alteradas, se dice que su bienestar se encuentra comprometido, ¿no? Y evidentemente no va a haber una adecuación de ellos hacia el ambiente, hacia un futuro. La siguiente. Tenemos algunas conductas anormales en cautiverio. Puede ser la evasión, el esconderse, el siempre estar refugiado en algún lugar, la agresión, y la agresión ofensiva, no la defensiva, la agresión ofensiva, algunas pautas de locomoción que tienen ciertos animales. Todas estas las podemos observar y mucha gente dice que estas conductas alteradas sirven para sobrellevar las carencias del ambiente, ¿sí? Hay otro tipo de conductas alteradas que ya son patológicas y son las orales. Si ven ustedes, este oso se está mutilando él solito y eso es común cuando tenemos animales sin saber la biología ni la ecología de la especie. No sé si ustedes han visto animales así. En perros puede suceder, un perro que se come, se empieza a lamer la cola hasta que se la come, ¿no? Entonces, es una conducta ya patológica. La siguiente. Por suerte, ahora los investigadores están haciendo estudios en este tipo de centros y se preguntan, ¿por qué se producen estas conductas alteradas? ¿Cómo las puedo prevenir? ¿Y cómo puedo
reducir estas conductas. Y estos estudios se han hecho tanto en centros que tienen albergues adecuados enormes, como centros que tienen pequeñas jaulas. Entonces el investigador puede saber qué conductas tiene una especie aquí y qué conductas tiene en otro tipo de lugar con mejores estándares de bienestar. ¿Sí? La siguiente. Bueno, les pongo aquí la clasificación de estereotipia. Es una conducta repetitiva, poco variable, con frecuencia y duración constantes. La gente que se sienta en un examen oral y empiezan ustedes con su patita. Esa es una estereotipia. O, por ejemplo, yo me hago así cuando estoy nerviosa. Y así me la paso. Esa es una estereotipia. El comerse las uñas. Y hay gente que hasta se come todo el dedo. Entonces, esa es dentro de una... Bueno, entonces esta es una estereotipia. Ahora bien, las conductas no naturales que no son consideradas estereotipias pueden ser la apatía, la agresión o la fijación hacia un elemento del ambiente. Este leoncito nos costó 3 meses quitarle la estereotipia, que era la fijación de sus ojos hacia arriba. Y tú decías, está viendo el cielo, y lo metías a su casa nocturna y seguía viendo el mismo lugar. Y le podías hacer lo que fuera y el animal no dejaba de tener esa visión fijada al ambiente. Entonces sí se pueden eliminar las estereotipias, pero cuesta un poco de trabajo y necesitamos leer un poquito más. Tenemos que comprender cuál es la causa basal que detonó esas conductas alteradas, ¿no? ¿Cuál es la falla en el ambiente que hizo que se disparara? Puede ser un recurso limitante, un recurso que no está en ese albergue, una falla social intra o interespecífica o alguna carencia ambiental. Aquí les puse este felino porque es muy común que ustedes vayan a alguno de estos centros y vean cómo están caminando y está el caminito, así. ¿Sí lo han visto? Ya se ve eso. Y todo lo demás no lo usa, nada más usa ese caminito. Eso también pasa en perros. Las jirafas y okapis lo que hacen es empezar a lamer la pared. Y así se pasan horas. ¿Sí? Entonces, tenemos que comprender cuál es la causa que detonó esa conducta anormal. Bueno, anormal está mal dicho. Anormal viene de normal, esto sería no natural. Bueno, los estudios muestran que la causa que provocó esta conducta alterada con el tiempo se emancipa. Entonces, tengo el factor causal. Por ejemplo, yo estoy barriendo y de repente el perro hace algo y digo, ¡sácate de aquí! ¿No? Porque está orinando o lo que sea. O el papá con el cinturón ve que está haciendo algo el niño y se quita el cinturón y le da el cinturón así. Esa fue el detonante. Pero después el animal o el niño hila esa escoba con mi perfume, con la cubeta que estaba aquí, con la lámpara, con lo que sea, y el niño igual, con el sonido de la voz del papá o el sonido de las botas. Entonces, se emancipa. Al rato el perro le va a tener miedo a la escoba, a un bastón, a un paraguas, a un trapeador, igual que el niño le va a tener miedo a todo lo que involucre al papá, porque lo hiló con el cinturón, ¿no? Entonces se emancipa. Entonces, varios factores afectan la conformación de una conducta en una etapa temprana del desarrollo de esta conducta. Y cuando estas conductas anormales están establecidas, un solo factor puede provocarlas. ¿Sí se entiende? Entonces, no quiere decir que yo nomás le tenga miedo a esto. Si algo me pasó malo con esto, lo voy a hilar con todo lo que estaba en ese ambiente durante ese evento. La siguiente. Como les dije, algunas personas piensan que en este tipo de conductas, este tipo de conductas ayudan al organismo a sobrellevar las carencias, porque disminuyen
la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿no? Estamos hablando de la secreción del cortisol, ¿no? Del diestrés. ¿Sí saben qué es diestrés? ¿Qué es diestrés? ¿Cuál es la diferencia del diestrés y el eustrés? Eu es bueno. Entonces, el eustrés es cuando voy caminando, hay un hoyo en la calle y voy en la tonta. Y de repente lo veo y salto, como Mujer Maravilla, y lo paso. Y mira, el estrés, la adrenalina. Entonces, es el estrés que me ayuda a que no me dé la torre. O dar el volantazo para que no me choque. O un animal, correr para que no lo atrape el depredador. Ese es el eustrés, el estrés que nos beneficia para responder a estímulos en el ambiente. El diestrés es el estrés crónico que le pasa a todos los estudiantes. Todo el tiempo están con una concentración de cortisol constante. Que no solo impactan en las conductas, sino fisiológicamente, pues, en la salud de los organismos. La siguiente. Y aquí vamos a preguntarnos ¿por qué las conductas repetitivas ocurren si no tienen una función biológica aparente? ¿Por qué será? Bueno, la explicación de los neurocientíficos está basado en el sistema motivacional. Entonces, el sistema motivacional son todos los factores internos y externos que proveen la motivación para que un animal haga un cierto despliegue conductual. La siguiente. Entran factores heredados y aprendidos, es decir, la genética, la experiencia y la memoria. Ahorita les voy a explicar mejor esto del sistema motivacional. La siguiente. Tiene dos fases el sistema motivacional. La fase preparatoria, que también se le llama apetitiva, y la fase consumatoria. Ejemplos de fase preparatoria o apetitiva. Las largas caminatas que tienen los animales en busca de alimento, en busca de pareja en la temporada, de apropiación de territorio, la lucha entre individuos. Esas son la fase preparatoria. ¿Cuál es la fase consumatoria? Cuando el animal ya cazó, o ya se apareó, o ya se peleó con alguien, luchó y ganó ese territorio. ¿Sí? Entonces, siempre estas dos deben de estar ligadas, siempre se dan las dos. Mucha gente piensa erróneamente que en cautiverio los animales no tienen el sistema motivacional. O sea, yo le doy el alimento o le doy la pareja, entonces el animal no va a tener la necesidad biológica de buscar el alimento o de buscar pareja. Eso es un error. Los animales siempre tienen el sistema motivacional activo, ¿sí? Es decir, que esto está controlado por retroalimentación negativa. Si yo tengo la fase preparatoria y realizo la consumatoria, ya se acabó la motivación. Pero ¿qué pasa si yo tengo la motivación de la etapa preparatoria apetitiva y nunca tengo la consumatoria? Pues me empiezo a frustrar, ¿no? Porque van siempre juntas, ¿no? La siguiente. A ver, dale aquí, a ver si de casualidad. Si no, pues no, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué pasa en cautiverio? En cautiverio todos estos despliegues conductuales con alta motivación están restringidos. ¿Sí? Estados de alta motivación sin fase consumatoria resultan, en lo que les dije, la frustración y la aparición de conductas no naturales o alteradas. Este es Vishnu. Vishnu es un jaguar que cuando nosotros llegamos tenía lamido acá, se lamía aquí y se lesionaba y se lesionaba. Él no sabía que era enriquecimiento.
Entonces cuando nosotros llegamos a esta área natural protegida, lo que hicimos es cambiar el organigrama y incluir una dirección que se llama bienestar animal, la dirección de bienestar animal. Y esa dirección se enfoca simplemente a darle tanto enriquecimiento ambiental a los animales diariamente, como para entrenarlos para manejo médico, para que no se alteren. Entonces, los animales, cuando empezamos a hacer enriquecimiento ambiental, pues se quedaban así de, pues, ¿qué es eso, no? No sabían que era una piñata, no sabían cómo agarrar un pollo colgado, porque todo el tiempo les ponían la comida acá. ¿Sí? Y aquí está jugando con una piñata que tiene pelos adentro. ¿Sí? La siguiente. Entonces, que quede claro que tanto una fase preparatoria como una consumatoria no ejecutada provoca un desbalance en este sistema motivacional. Aquí tenemos ofrecer una dieta rica en nutrientes y perfectamente balanceada. ¿Provoca un desbalance en el sistema motivacional? Pues claro, ¿por qué? Porque no tuvo que caminar, no tuvo que luchar por el alimento. Entonces ustedes ven a un hipopótamo, creo que es en el zoológico de Milwaukee, que el hipopótamo se la pasa haciendo esto. Esto es lo que hizo el hipopótamo, se la pasa restregando sus dientes a la puerta. Y así se la pasa. Entonces, tenemos que prestar atención a todo esto. Y los estudios se están enfocando a varias hipótesis. Y esas hipótesis están basadas en la ecología de la conducta de animales en vida libre, que ahorita se los voy a presentar como ejemplo, porque hay varias hipótesis según la especie del que se trate o según el grupo animal del que se trate, y ahorita vamos a ver las hipótesis de los carnívoros. El pacing, ustedes han visto este movimiento, ya me dijeron que sí, ¿no? Y es el animal con un movimiento sencillo, lineal, y si no hacemos algo, termina siendo un 8. Creo que todos nosotros hemos visto cómo los animales hacen 8. ¿Sí? Los carnívoros son muy susceptibles a tener este tipo de conductas. Los carnívoros estrictos presentan más el pacing que los oportunistas. El pacing fue uno de las conductas alteradas que se descubrieron, porque es una conducta muy evidente. Están haciendo los 8. ¿Cuál es la base motivacional del pacing? Bueno, hay 3 hipótesis. Y todas derivan de la motivación por llegar a una fase de consumación. Entonces son 3 hipótesis del pacing. La motivación de búsqueda, persecución y muerte de presas. Esa es la primera hipótesis. La segunda, motivación frustrada de escape ante un ambiente adverso. Y la tercera es la motivación a hacer grandes recorridos. Sabemos que los carnívoros, sobre todo los félidos, pues hacen grandes recorridos en vida libre. Y pues en cautiverio no los pueden hacer. Bueno, vamos a ver ahorita cada una de estas. La primera, motivación de búsqueda, matanza y gestión del alimento. Aquí tenemos a a un felino que es piscívoro y pues se le dan los peces para que tenga su sistema motivacional pues adecuadamente. Algunas de estas estereotipas se presentan antes o después de la hora de alimentación. Cuando trabajamos con animales en cautiverio, hay ciertos individuos que ya saben que son las 2 de la tarde y ya va a venir fulanito con la carretilla llena de alimento. Entonces empiezan a hacer ese movimiento, ya saben. Hay otros que empiezan a hacer ese movimiento cuando ven que niños chiquitos corriendo o bebés llorando. ¿Nunca les ha pasado? Que está el gato muy tranquilo y viene una señora con su bebé y empieza, ¿no? Hay que observar.
Bueno, esto se atribuye a la falta de cacería, ataque y muerte de las presas. La siguiente, este es un tigre que oye, a ver si te puedes salir y buscarlo en los videos, que está en exhibición, escucha cómo están todos los niños gritando y corriendo y empieza a hacer el patrón lineal. Si este felino no le prestamos atención, va a terminar haciendo el pacing, el 8 completo. Dios me lo vea. No sé qué es el pacing. Ah, sí. Bueno, no se oye, pero ahí se oye de muchísimos escuincles llorando y entonces ahí empieza el animal. Entonces, este tipo de conductas tenemos que detectarlas a tiempo, porque si no, la conducta del pacing se conforma y es más difícil quitarla cuando ya se fijó, se dice se fijó la conducta. La siguiente, la segunda hipótesis. Motivación frustrada de escape ante un ambiente adverso. ¿Por qué el animal podría estar incómodo y tener la motivación de escapar? Bueno, por un albergue inadecuado. Aquí tenemos tigres, los tigres son solitarios. Aquí tenemos un albergue de tigres, colindante con otro albergue de tigres, con otro albergue de tigres. Entonces, todo ese tipo de albergues pues no ayudan mucho a estos organismos, ¿no? Si tenemos un albergue de felinos y de este lado otros depredadores, también hay una motivación frustrada, ¿no? Sonidos negativos durante la limpieza. Es común que la gente que limpia los albergues haga mucho ruido o esté con las cumbias. A los animales no les gustan las cumbias. De verdad. Ni los corridos, ni nada de eso. Y luego lo ponen a todo volumen. Rotación de auxiliares o técnicos no vinculados con el grupo animal. Pues tenemos que entender que el animal tiene que estar cómodo tanto en su albergue de exhibición como en su casa nocturna. Este es Vishnu y también es un video. Esta es su casa nocturna, si ustedes ven, Tabasco, 40 grados de temperatura y una microventana. Ya por suerte, ya Vishnu está en un cuarto 4 veces más grande de este y con unos ventanales súper grandes, ¿no? Entonces, pero sí teníamos nosotros que hacer que ese albergue nocturno que a él no le gustaba, que se sentía incómodo, pues le gustara por lo menos un poquito. Entonces, aquí es una bolsita de yute con pelos de mis perros cochinos, entonces Vishnu pues le encantaba jugar. A ver si quieres ponerla. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Alguien lo ve? No. Bueno. ¿Es el de arriba, el que está en la esquina? ¿Usted? Ajá. No parece. No, ese no es. Bueno, no importa. Ahí está. Es importante darle elementos al animal tanto en el día como en la noche, y más estamos hablando de animales que son pues prácticamente nocturnos, no nomás encerrarlo en su albergue y hasta mañana, darles cosas que hacer en su cuarto nocturno. Entonces, por eso aquí les pongo añadir zonas de escape, escondites, habituarlos a la casa nocturna, diferentes sustratos, ampliar el espacio psicológico. Un animal, supongamos que somos chimpancés y este es nuestro exhibidor y no tenemos más que esto. ¿Cómo amplío el espacio psicológico de esos chimpancés?
¿Qué vamos a hacer si no tenemos esta mesa? Pues pelearnos por la mesa, ¿no? O quedarnos así. Entonces, ¿qué tal si nos ponen una televisión, un gimnasio, un tubo, para los que les gusta el tubo, un juego de cartas, una hamaca? Ese es ampliar el espacio psicológico, poner diferentes elementos en el ambiente para que el animal todo el tiempo vea cosas nuevas y se esté moviendo. ¿Sí? La siguiente. Y la tercera, la motivación a realizar grandes recorridos. Este tipo de albergues ya casi no se ven, por suerte, son los llamados fosos, o son albergues que se hicieron en los 40s. Mucha gente empezó a decir, es que los animales están abajo y tú estás arriba, y entonces es como, pues feo, ¿no? Que todo el tiempo estés viendo a los animales para abajo. El animal aquí, pues, quiere ver qué hay acá y no lo ve. Necesita sentir el viento, los animales necesitan sentir el viento, oler todos los aromas que llegan. Entonces estos albergues pues, son inadecuados y evidentemente pues, no pueden hacer grandes recorridos. Los animales exploran todo el tiempo. Tienen que patrullar su territorio, patrullan también su ámbito hogareño, o también llamado área de actividad. Tienen la necesidad de dispersión, de búsqueda de pareja. Entonces, por eso les digo que hay que ampliar ese espacio psicológico y ponerle bastantes elementos para que el animal pues pueda hacer no grandes recorridos, pero sí puede estar, digamos, aquí huele a orines de conejo, yo me voy para acá, híjole, aquí ya huele a vainilla, y aquí ya me pusieron un puente, ¿no? Entonces que todo el tiempo esté moviéndose. Hay algunas conductas que aumentan en cierta temporada, por eso también tenemos que saber los ritmos circanianos o circanuales de los animales. En la hibernación hay muchos casos de osos que empiezan a detonar conductas alteradas antes de la hibernación. ¿Por qué? Porque un animal que hiberna camina muchísimo para comer, comer, comer. Y si no puede, empieza con problemas. La migración en Yumká, por suerte los animales africanos están en 6 hectáreas de pradera, entonces esa es la suerte que tenemos ahí, que tienen todo el espacio para caminar, si necesitan hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, poner los estímulos sensoriales para fomentar esta exploración. El siguiente. El pacing, no, es importante detenerlo, porque directamente causa abrasiones a los animales. Un animal que todo el tiempo está haciendo este recorrido, se le ulceran las patitas, les dan abscesos. Aparte de eso, no tienen interacción con otros animales, porque ya tienen o el dolor o su mente está enfocada a hacer eso. Entonces no interactúan con ningún animal. Indirectamente es importante prestarle atención. ¿Por qué? Porque un animal con pacing no es educativo. Entonces, si tú estás diciendo que tienes una reserva o un santuario o un zoológico para educación, pues un animal con conductas alteradas jamás te va a servir para educación. No es ético aparte de todo. Entonces tenemos que trabajar en reducir la percepción adversa del animal al ambiente. Estos leoncitos tenían 5 enriquecimientos ambientales cada 24 horas. 2 en la noche y 3 en el día. Tanto en casa nocturna como en albergue. Y eran animales realmente muy sanos y muy dóciles. Pero es estar trabajando todos los días con ellos. Fíjense ustedes la próxima vez que vayan a un lugar de estos, que vean un felino haciendo esto, o un carnívoro como un coyote, que también los coyotes les afecta mucho esto, que siempre se presenta en los límites del albergue. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiere salir de ahí, ¿no? A ver si jala este es un video del zoológico de Barcelona. Entonces, bienestar animal
0. Educación ambiental, pues 0. Conservación del fenotipo conductual, 0. Queremos hacer una investigación de conductas naturales, pues también 0, ¿no? Entonces por eso les digo que tenemos que trabajar en reducir todo esto. La siguiente. Este es Vishnu con un huevo de avestruz. Los estudios comparativos que se han hecho demuestran que los carnívoros en cautiverio que no tienen estas conductas alteradas, comparados con los animales en cautiverio que sí tienen estas conductas alteradas, ¿quién va a tener mayor cortisol? Los que tienen las conductas alteradas. Y ahora, los animales que están en cautiverio, que no tienen conductas alteradas, contra los animales que están en vida libre, ¿quién va a tener mayor cortisol? Los que no tienen las conductas alteradas, pero están en cautiverio. Y ahora, más interesante, los felinos, esto se estudió en felinos, los felinos que están en vida libre. Tengo un grupo aquí que vive en un fragmento de selva de este tamaño. Y de este lado tengo felinos que viven en reservas que tienen corredores biológicos, se pueden mover. ¿Quién tiene más cortisol? Pues los que viven en el pequeño fragmento. Entonces nosotros indirectamente, talando las selvas, estamos provocando también esto, ¿no? Entonces los niveles de cortisol están relacionados con los recursos del ambiente. ¿Sale? A ver, ponle aquí, a ver. ¿Se puede? No. Entonces, por eso es muy importante que estos lugares tengan programas de enriquecimiento ambiental. Mucha gente les dice, hablamos de enriquecimiento y piensan que son pelotas o juguetes para los animales. No sé si lo han oído. No, son elementos que proveen las necesidades biológicas del animal, ¿no? Le dan la posibilidad de expresar sus conductas naturales. Ese es un buen enriquecimiento. No son pelotas ni son juguetes. Pueden serlo, pero es una parte de una gama de enriquecimientos que se pueden dar. Entonces, los enriquecimientos nos sirven muchísimo para reducir estos efectos negativos, ¿no? Entonces, acuérdense, los eventos están reforzados por el ambiente y lo hacen más repetible. Una conducta se hace más repetible por el ambiente en el que está, ¿no? Y eso también lo pueden ustedes pensar en niños. A ver, dale aquí, a ver si se ve. Este es Braulio, el precioso Braulio. No, bueno. Debo decirles que aquí en el Yunca es el primer centro que tiene una dirección de bienestar animal. Todos los demás, cosas que yo no sabía, llegan a tener departamentos de bienestar animal, ¿no? Entonces nosotros somos el primer lugar que tiene una dirección enfocada, 6 personas enfocadas a darle enriquecimiento a los animales todos los días. No, creo que la regué un poquito, ¿verdad? No importa. Bueno, eso digo yo. Hay muchos mitos con animales en cautiverio. El primero es decir que las estereotipias o las conductas alteradas son normales en cautiverio. Primero, bueno, ya les dije que normales, pues no se dice, serían naturales. No son naturales en cautiverio. Estas colecciones, estos centros deben ser un recurso para entender los efectos de cautiverio y mitigar estos efectos, ¿no? Nos tenemos que enfocar en eso. Son centros de investigación, de formación profesional de conservación. Y eso hay que ponérselos muy grabado. Estos animales, si ven aquí, tienen su arenero, su montaña, tienen sus árboles que poníamos y quitábamos. Si ponía yo un árbol aquí, a la semana lo quitaba y lo ponía en otro lugar.
poníamos rastros de orines, rastros de vainilla, otras esencias. En su alberquita podíamos poner o agua o hielo, poner piedras, troncos o colgarles esto. El chiste es que el animal siempre esté interaccionando con el ambiente. El ambiente debe ser cambiante. Listo. Entonces enfocémonos en aumentar la complejidad temporal de estos albergues. Esta cosita hermosa de 5 toneladas se llama tombo. El darles enriquecimiento a los organismos incrementa la diversidad conductual, la conducta natural, provee control a estímulos negativos. O sea, el animal es menos reactivo, no se asusta tan fácilmente, facilita las habilidades de adaptación y estimula la exploración e interacción con el ambiente. Si a ustedes les interesa, pues busquen cursos, congresos, simposios de bienestar animal, de enriquecimiento, de entrenamiento con refuerzo positivo. Y se lo digo porque sí hay varios psicólogos que han estado en este tipo de lugares y es muy rico, la verdad, que estos centros deben de trabajar de manera multidisciplinaria, no tener nada más médicos veterinarios, ¿no? Tener médicos, biólogos, psicólogos, cada quien sabe algo que el otro no sabe. Y creo que muchos problemas que tenemos en nuestra sociedad en general es porque, yo soy biólogo, guácala, ¿no? Lo bueno es que yo soy bióloga veterinaria, puedo hablar mal de los dos. Pero sí es la empatía de decir, tú sabes algo que yo no sé. Entonces, trabajar de manera multidisciplinaria. Siguiente, por favor. El enriquecimiento es efectivo, sí, se analizan los factores detonantes, se realiza en base a hipótesis, se proporciona diariamente, involucra a todos los individuos del albergue, sea novedoso e implique tiempo. Si le ponemos una piñata y la destruye en 2 segundos, pues no sirvió. Se evalúe con netogramas, importantísimo, se procure un ambiente calmo en la casa nocturna. El siguiente. Y ahorita hablando de casa nocturna y ambiente calmo, tenemos que considerar también a los auxiliares técnicos, a los biólogos y a los veterinarios que están en contacto directo con los animales. Deben tener una relación positiva. Los animales deben de habituarse a nosotros, a nuestro olor, a nuestros movimientos, a nuestra voz. Debemos de generar en ellos confianza. Los animales tienen que tenernos confianza. Ustedes deben de tenerles respeto, no confianza, porque luego se quedan sin dedos. A ver, dale aquí. Este es un auxiliar técnico que se llama Iván. Los leones estaban tan vinculados con Iván que dejaban que los hijos de Iván se acercaran, ¿no? Así pues puedes acercarte con la manada. Esta es su casa nocturna. Ahí dormían los leones. Y si ustedes ven, pues ni están tristes, ni están frustrados, como mucha gente dice, ¿no? Zoológicos, frustración. Pues no, cautiverio, frustración. O sea, en muchos casos sí, pero en muchos otros casos no. Entonces no generalicemos y no satanicemos estos centros. Estos animales ahí estaban descansando. Aunque parece que están drogados, no lo están. Entonces, nosotros tenemos que ser parte de este grupo animal. El siguiente. Casa nocturna debe ser una guarida. Igual que el cuarto de un niño debe ser su guarida. Va a ser un sitio de entrenamiento para manejo médico. Es un sitio de parto y crianza. Muchas veces dicen, no, le quito a los cachorros de tigre porque luego los mata o no les da de comer. Pues entonces, ¿cómo es su casa nocturna? Si la mamá lo rechaza, quiere decir que para ella no es una guarida. Muchas veces es
cómo estamos dando, cómo es esa casa nocturna. Si es una casa nocturna chiquita que no tiene ningún elemento, pues no va a ser una guarida para una madre, ¿no? Sitio de alimentación, muchos animales los alimentan en la casa nocturna y no les gusta comer en la casa nocturna. Sienten pues ese disconfort. Es un sitio de interacción humano-animal. Entonces pueden ver la expresión de este felino en su casa nocturna y la expresión de esto, de esta gorda. A ver, dale aquí. Estos videos se los pongo también para quitarles esa idea que está ahorita mucho en boga, ¿no? De que son cárceles y que los animales están tristes. Ahí, bueno, aparte de que está jugando el biólogo con la leoncita, pues ahora sí que la justificación de hacer eso era que le quería ver la boca, ¿no? Porque pensábamos que tenía una pequeña úlcera en la boca. Ella es bomba. ¿Lista? Entonces para que vean que pues, los animales no siempre están tristes en cautiverio, ¿no? Claro que eso depende de la gente que esté a cargo, ¿no? Si tenemos profesionales de quinta, pues olvídenlo, ¿no? Listo. También por eso les digo que los niños, su cuarto debe ser una guarida. Luego los papás los muelen a golpes adentro del cuarto o los castigan y los meten al cuarto y pues no es lógico, es una guarida, ¿no? Para eso está el sótano, ¿cierto? Entonces el enriquecimiento es muy importante para disminuir el diestrés, para dar un máximo bienestar animal. Si ustedes recuerdan, Heinz Say le dijo, la ausencia del estrés es la muerte. Entonces no quiere decir que nosotros querramos eliminar el estrés, porque el estrés es bueno. El estrés es un estímulo esencial en el aprendizaje, en la adaptación. El eustrés nos gusta, por eso nos aventamos en paracaídas, agarramos la moto y a toda velocidad, no sé qué más hagan, escalen. ¿Quién hace algo así? ¿Nadie? Vamos a tener que echarlos por un avión en paracaídas en caída libre. Es bueno, por eso seguro se suben a una montaña rusa. Eso es eustrés. ¿Sabes? Entonces la meta no es eliminar el estrés, es proveer oportunidades de adaptación en un medio cambiante. ¿Sí? La siguiente. Pero vamos a hablar tantito de la amígdala. Nada más decir que la amígdala codifica las emociones, ¿no? Y la motivación para desplegar conductas. Entonces la amígdala está muy relacionada con este sistema motivacional que les hablé anteriormente. Los núcleos de la amígdala. Sabemos que tiene diversos núcleos. El núcleo lateral se encarga de consolidar la memoria a largo plazo. Responde tanto a estímulos neutrales como aversivos. Ahora bien, el basal y el central controlan la expresión de las reacciones al miedo y la respuesta endocrina. ¿Qué pasa? La siguiente. Bueno, ¿qué pasa? No, porque ya vi que hay esto. Aquí tenemos la amígdala, un cúmulo de cuerpos neuronales que tiene muchísimos receptores GABA, eso ustedes lo saben bien, ¿no? Este receptor, este neurotransmisor inhibitorio, sin el GABA, nuestro encéfalo quedaría inestable. ¿Sí? Eso es nada más para que ustedes recuerden que sin la actividad del GABA, las interacciones neuronales nos dejarían totalmente inestables. ¿Sí se acuerdan de eso? Seguramente tuvieron una clase de eso. Seguramente sí. Bueno, la siguiente. ¿Qué pasa en el diestrés? Dijimos que había una concentración de cortisol constante, ¿no? El cortisol lesiona los receptores GABA. La amígdala
se vuelve hiperactiva. No hay quien la module. Hay un proceso de atrofia neuronal de los núcleos que les acabo de mencionar, lateral, central y basal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Impacta en el proceso de aprendizaje, la memoria a largo plazo. Provoca respuestas reactivas aún con estímulos de bajo impacto. Por eso tenemos niños muy reactivos, niños que no aprenden, niños que tienen una memoria fatal. Es eso, esa es la explicación de por qué se nos olvidan las cosas. Entonces, hay que vivir con eustrés, no con diestrés. Que yo lo debo de aplicar porque no me funciona. La siguiente. Bueno, aparte de este impacto, digamos, a nivel encéfalo, recordemos también que el diestrés también causa ¿qué? ¿Qué causa el diestrés? Depresión del sistema inmune. Cuando ustedes están muy deprimidos, ¿no se enferman? ¿Por qué? Porque hay otro tipo de procesos. El exceso de cortisol provoca la apoptosis de linfocitos T. Entonces por eso nos salen fuegos, nos enfermamos de gripa, nos da diarrea, todo eso. Esta diapositiva nada más se las enseño así porque van a tener ustedes una plática de entrenamiento, pero bueno, les voy a mencionar nada más un par de cosas. Entrenamiento por condicionamiento operante. Puede ser por refuerzo o por castigo. Aquí nada más les voy a decir dos tipos de entrenamiento, para no ser los pelotes. Entrenamiento por refuerzo positivo, que es añadir estímulos. Cuando yo hago un entrenamiento por refuerzo positivo, es bien, toma un dulce, vámonos a Reino Aventura porque te sacaste 10, o darle una víscera a un gato cuando hace algo bueno. Eso es entrenamiento por refuerzo positivo. Ahora, entrenamiento por castigo positivo es añadir un estímulo desagradable. El cinturonazo, el pellizco, ¿cómo se llama? El palo que da shocks eléctricos, ¿no? Mucha gente que entrena animales y muchos padres de familia hacen la misma estupidez. Entrenan con refuerzo positivo y con castigo positivo. Un animal o un niño o te va a tener confianza si lo entregas con refuerzo positivo, o te va a tener miedo. Es imposible que un niño le tenga confianza a un papá si utilizas estas dos. Y es lo mismo con los animales. Entonces debemos de pensar cómo queremos entrenar o educar a los niños, con refuerzo positivo o con castigos negativos. No vayan a mezclarlos. Seguramente alguno de ustedes es papá, ya. Entonces, no lo mezclen. O el animal nos tiene confianza, o el animal nos tiene, lo que dicen los papás, respeto. Respeto es igual a miedo. ¿Ok? La siguiente. El uso excesivo de castigos positivos, bueno, evidentemente están contraindicados en los estudios de ecología de la conducta. ¿No? Disminuye el aprendizaje y la motivación de aprender más cosas. Puede provocar efectos secundarios de agresión ofensiva, redirección de agresión. Yo estoy enojadísima con ella, pero no puedo, no te puedo dar una cachetada, pero llego aquí, ¡oh! Eso es redireccionar. ¿No han visto qué pasa eso con los animales? Y con la gente también. Llegas tan enojada porque tu jefe te hizo pedazos el día y te desquitas con la novia. Ya que se friegue, ¿no? Eso es redireccionar la agresión. Y pasa muchísimo en todos los animales. La siguiente. Entonces, agotemos las opciones de refuerzo positivo. A ver si le das a esta. Este es el médico veterinario Rodrigo Salas, que no se ve, pero bueno, está aquí con muñeco. Este no es muñeco, es este. A ver esta. Este es Milo. Le pido que se siente y no se sienta. Y no por eso lo voy a castigar.
Entonces no se sienta y digo, bueno, yo no le voy a pedir que se siente, le voy a pedir que se eche. Entonces le doy la posibilidad de ahora echarse y entonces ahora sí lo hace. Entonces agoten las opciones de refuerzo positivo. Entonces vean, es un animal súper tranquilo. La siguiente. Me encantaba el Gerber. Debería de haberlo promovido para que nos patrocinaran. Bueno, hablando de impronta y la conservación de la conducta, a veces estos centros pues extraen a los cachorros a las 2 semanas de edad y los crían con mamila, ¿no? Esto lo único que provoca es que no conservemos el fenotipo conductual de la especie. Muchas veces tenemos estándares mínimos de crianza. Se requiere tener el conocimiento etológico de vida libre en la diádica materna. ¿Sí se dice también ustedes aquí, lo dicen diádica materna o no? Los cachorros requieren de un periodo en el que se realice el lazo de la especie específico, para su desarrollo físico, emocional, cognitivo, ¿no? Entonces nosotros debemos de proveer esa oportunidad de que la madre y las tías críen a los pequeños, ¿no? La siguiente. Darle ese periodo sensible, darle la oportunidad de que el cachorro tenga ese periodo sensible, ¿no? Que forma parte de una fase imprescindible para los animales, para que puedan sobrevivir en vida libre. Este periodo sensible, dependiendo de la especie que se trate, puede durar meses o años. No es desde que dejan de tomar leche y ya no, puede durar años esa fase sensible. Y en cautiverio la falla de proveer las oportunidades de aprendizaje influencia la compatibilidad intraespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo en cautiverio una manada de leones, animales sociales, ¿no? Y se me ocurre intercambiar uno por otro leoncito que fue criado con mamila o con perros. Ese animal no sabe que es león, no aprendió a comunicarse, no sabe leer los signos de los otros animales que sí saben que son leones, y frecuentemente, pues cuando los integramos, les va muy mal, ¿no? Es a los que los rechazan, son los que comen al último, son los que redireccionan la frustración ante ese animal. Entonces, por eso es muy importante dejar que los animales los críen las madres y las tías. La siguiente. Un animal improntado, ya de adulto, de juvenil, no se regula emocionalmente. Y esto, a ver si lo hilan también con perros, que, bueno, mucha gente cría perros y se los quita la mamá luego. Y ustedes van a mascota y lo compran, y pues es un animalito que no tuvo ninguna pauta conductual específica, ¿no? Entonces no controlan la fuerza de mordida, no son apacibles, son animales muy demandantes, excitables, no discriminan entre el juego y la agresión. Podemos estar jugando con ellos y de repente, tómala, ya te saco sangre. No saben qué es juego y qué es agresión. Y bueno, no logran adaptarse al ambiente. Y bueno, no estamos conservando absolutamente nada más que la genética y no el fenotipo. Y ahorita que estamos hablando de la impronta y la importancia del juego, creo que sí, nos vamos a enfocar en esto. En animales sociales, incluidos nosotros, la integridad del colectivo depende de que cada individuo sepa los patrones conductuales de la especie. La siguiente. Con el juego aprendemos las conductas que son aceptadas y las que no son aceptadas en nuestro grupo social, ¿no? Las especies específicas.
ustedes saben que en el juego se expresan conductas de una gama de patrones conductuales. Entonces,